Hola. ¡Ah! Hola, Lika, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y vos cómo estás? Bien, bien, bien. Estupendo, vamos, Qué encantada de hacerte la bueno. entrevista. Estaba ya nerviosa. No, Estaba no, leyendo no, y estaba todo el costó, rato mirando costó, la hora y digo, Dios escúchame. mío, llego tarde, llego tarde. No, 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 ya está, estamos acá. Estupendo, genial. Nadie llega tarde. Nadie llega tarde. ¿Cómo Estupendo. ¿Qué está el hace? sonido, Irene? Yo te oigo bien. Y dicen por aquí que ¿Sí? oyen bien, por lo que voy leyendo. Yo creo que sí. Ok, Así que perfecto. bien. Hace calor allí. Hace mucha humedad, hace calor, hace humedad. Madre mía. Yo, de hecho, me cambié para estar con ustedes porque me daba un poco de cosa no haberme mudado en todo el día de ropa, ¿no? Pero así que me puse un vestido, pero nada, No, pues para estar aquí, con aquí ha ustedes. nevado, ¿eh? Que ¡No! maravilloso. Sí, es horrible. Mm. Bueno, pues veo que ya hay unidas unas cuantas. Dicen que sí que se oye bien. Esto yo creo que va con retardo, que cuando la gente escribe, hasta que lo vemos nosotras, lo que escriben Sí, tarda más en ver. Vale, sí, va con un pues poquito de ritmo. dicen por ahí que están todas en pijama, yo también. Es decir, llevo la camiseta, pero vamos, siempre grabo así, ¿eh? En plan, me pongo la camiseta para grabar y la parte de abajo siempre es pantalón de pijama. Ah, está muy bien, está muy bien. Sí. Vale, pues empezamos cuando quieras. Cuando tú quieras. ¿Tú crees que hay suficientes compañeras ya conectadas? Pues veo que hay 94, van subiendo. Ok. Si quieres, cuando lleguemos Esperamos un a... ratito. Vale, cuando lleguemos a 100. Estupendo. Ok, cuando lleguemos a 100 arrancamos. Venga, genial. Así que mucha nieve por ahí. No, que va, o sea, aquí no coja nunca. No, pero frío sí, sí ha hecho. Qué feo. Bueno, Che, ¿cuándo les van a dar la cuarentena a ustedes? Yo estoy preocupada por la cuarentena de España. ¿por qué? ¿Cuándo nos la van a dar? ¿Cuándo nos Y, la van a quitar? Porque llevamos en cuarentena ya 15 días. bien, bueno, cuarentena obligatoria entonces. Sí, Pero sí. se las descuentan del trabajo. Bueno, yo en mi caso estoy teletrabajando, que esa es la parte aburrida. En plan, a mí lo del tele, ok, pero el trabajo no tanto. Entonces, Mm, bueno, madrugar es para estar en casa en pijama, pues es un poco raro, ¿no? Hacía que no hacía eso desde la sí, universidad, pero bueno. Sí, entonces sí. nada, pues Ahí los en la que mano podemos trabajamos de casa. está bien, está muy bien. Nosotros estamos trabajando aquí en casa. Así que nada. Ahí la mami indignada nos dice que somos 102, yo veo 97, Yo 96 eh, ahora, 95, 95. se va Parece enseguida. que no les gustó que hablemos de la cuarentena. Normal, normal. Cuando Sigo quieras, viendo por Irene. 98, veo ahora. Bueno, pues Ahora si quieres 100. empezamos ya. Sí, ahora Sí, sí, 101. arranqué. Ok, perfecto, pues Sí, empezamos, chicas. Que sube y baja, es cierto, si es que estará la gente entrando y saliendo. Estupendo. Bueno, pues primero y lo más importante, agradecer a Lika, porque para mí eso me parece una placer. oportunidad inmensa. De verdad, estoy súper honrada por hacer esto juntas. Y también muchas gracias a todas las que os habéis unido aquí para poder ver el directo. Esperemos que sea de interés, estoy segura porque va a hablar Alika, así que bueno, pues esto, como ya os habíamos puesto en los stories, lo que hemos estado pensando entre nosotras es hacerlo tipo entrevista y también un poco hablar entre nosotras, ¿no? Un poco debate cómodo, claro, ¿no? Porque las dos con la misma postura, pues no es un debate complicado. Entonces, para empezar, por si alguna no te conoce, que si alguna no te conoces para matarla, pero no pasa de hoy, cuéntanos un No poquito tu pasa nada. historia, porfa. Bueno, yo soy Alika Kinan, soy sobreviviente del delito de trata con fines de explotación sexual. Yo fui captada en el año 95 en Córdoba, que es el centro del país, del centro de Argentina, y me llevaron a Tierra del Fuego, que es el fin del mundo, ni más ni menos. Es una isla de la cual en estos momentos, bueno, por una cuestión de cuarentena y demás, están completamente aislados, pero si no hubiesen medios como por ejemplo ferries, barcos, aviones que comuniquen la parte continental con la isla, quedarías totalmente incomunicada. Sí, vamos a guardar, Arianna, el directo. Sí. Acá Irene lo tiene todo preparado. Hola Bueno, Lili, y me rescataron en octubre, el 9 de octubre del año 2012.
que es relativamente muy Wow. reciente. Son 16 años de explotación sexual con sus subidas y sus bajadas, sus altibajos, y en los cuales estuve algunos años en Europa, en España, precisamente en Barcelona y demás, con lo cual también estoy muy familiarizada con lo que es la explotación sexual en Europa y puntualmente en Barcelona. Algunas zonas las conozco bastante bien. Vale, y esa ha sido un poquito la historia de tu sufrimiento, pero luego estos últimos 8 años, ¿no? Desde que eso, de hecho, quiero que me cuentes un poco y es cómo te sacaron de la prostitución. Y ahora vamos a ver qué ha pasado en estos 8 años, ¿no? Entonces, ¿cómo saliste de la prostitución? Hmm. Bueno, a mí me rescataron en un prostíbulo en Tierra del Fuego, que ingresó Gendarmería, que es una de las fuerzas federales que actúa acá en nuestro país, y junto con la Fiscalía Federal. Fue un procedimiento muy, muy aparatoso. En Tierra del Fuego, a ver, haciéndoles un poquito el marco y muy brevemente, es un lugar donde originariamente es muy frío, hace 20, 25 grados bajo cero, y es un lugar que estaban netamente hombres, ¿no? Hombres que trabajaban en las fábricas, en los barcos pesqueros, en temporada alta, había turistas, siempre varones, ¿no? Es un lugar donde está el presidio del fin del mundo, que es famoso por eso, es como una especie de Alcatraz. Y en función de eso se funda una ciudad que hoy en día económicamente es muy importante para nuestro país, pero en ese momento había una necesidad muy grande, que eran todos varones y no había manera de poderlos retener en la isla, ¿no? Con lo cual comenzaron a traer mujeres de la zona continental para poblar la isla, no solamente por lo que significa la prostitución en sí, no solamente la mujer como entretenimiento y diversión para el varón, sino también la figura de la mujer como esclava, ¿no? Como madre, como la mujer para los labores, para que lave, para que planche, para que cocine, para que limpie la casa, para que cuide al varón y para como un eje constitutivo de la figura familiar. Ellos querían poblar y establecer un centro urbano. Y para eso era absolutamente necesaria la figura de la mujer. Así que nada, ahí llegué yo a este lugar que estaba súper poblado de burdeles y de prostíbulos, incluso cabarets, ¿no? Recuerdo hace muchos años tuve una discusión en la Universidad de Tierra del Fuego con una travesti que ahora es súper activista allá, y ella decía que había sido despiadado el cierre de los prostíbulos en Tierra del Fuego porque era un lugar de diversión para incluso las familias, ¿no? Porque eran shows de espectáculos. Había Sí, bueno, cabarets a mí esas que cosas me eran recuerdan a cuando dicen, no, sí, como en la tauromaquia, ¿no? Pues sí, en la Edad Media había espectáculos de osos contra perros, quiero decir, ¿no? Y llevabas a los niños. totalmente, Why not? totalmente. Creo que ahora su mirada ha cambiado. De hecho, es una de las activistas de allá de Tierra del Fuego, pero recuerdo muy claramente cómo esa mirada tan patriarcal, tan cosificante y deshumanizante respecto a las mujeres, sí, un circo, tal cual, ahí lo está diciendo una de las compañeras, era un circo, era considerado como una diversión, con la diferencia que quienes se divertían eran exclusivamente los varones, y el Claro. divertimento de ese lugar éramos nosotras, las mujeres que estábamos alejadas en muchos casos de nuestras familias. Me imagino que, a ver, acá en Argentina no se da tanto, de hecho ahora en el siglo XX no se da tanto la figura de la desaparición o del secuestro para la explotación sexual. Sí hay factores económicos y sociales que sustentan todo lo que es la prostitución y lo que es la trata de personas en varias partes del planeta. Entre ellos Europa, hoy no es necesario secuestrar a una piba, en Latinoamérica no es necesario secuestrar mujeres o niñas para el divertimento de los varones, sino que hace falta hacer un trabajo muy específico respecto al empobrecimiento de la mujer, que es una de las desigualdades estructurales que atravesamos nosotras, como así también esta mirada tan posmo, tan neoliberal, que la prostitución es empoderante porque nos ayuda o nos colabora a comprarnos un par de zapatos o incluso a hacer una compra
en el supermercado. Bueno, Sí, ahí luego estaba hablaremos de yo. captación. Sí, sí, que es muy, muy interesante este tema. Y ahí estaba yo cuando la feminización de la pobreza, totalmente. Ahí estaba yo cuando me rescataron y negada totalmente a que yo era una víctima. Yo le decía, yo estoy acá porque quiero, yo pago mi propio alquiler, yo pago mi propia comida. Claro, a mí me hacían descuentos absolutamente de todo. Y sumado a toda esta mirada social, este constructo social que había en relación a la prostitución y a la normalización de la explotación sexual de las mujeres, eh, había una gran participación por parte del Estado, ¿no? Argentina es abolicionista hace más de 100 años, a través de la ley Palacios, eh, que en función de esa ley muchos tratados internacionales se acomodaron y armaron su propia estatuto jurídico y se generaron otras leyes abolicionistas. Pero a pesar de esa ley, de la ley de Alfredo Palacios, nuestro país se la pasó literalmente por el ojete y dijo, nosotros vamos a hacer habilitaciones comerciales para lugares de alterne. No van a ser puntualmente prostíbulos, pero sí había cabarets de entretenimiento. Había pubs donde se podía ir a jugar al pool, luego algún tipo de restaurante o dedicados a la gastronomía, donde había mujeres, donde había mujeres que servían y que asistían a estos varones que acudían a estos lugares y que luego tenían la posibilidad de llevarlas a los cuartos o a las habitaciones a cambio Para de... prostituirlas. Ujú. Exacto. Vale, Así entonces, que ¿y cómo te sacaron entonces? ¿Hubo algún momento en el que cerraron todo aquel sistema, ¿no? de explotación sexual? exactamente, exactamente. A partir de la llegada de la ley de trata, en nuestro país hubo como una ola de allanamientos en todo el país, en diferentes puntos, y puntualmente en Tierra del Fuego comenzaron a detectar todos los prostíbulos que había abiertos, lugares de explotación sexual, y los comenzaron a cerrar. En uno de esos allanamientos, en uno de esos tantos allanamientos, es donde me rescatan a mí a través de un procedimiento donde estaba la Fiscalía Federal de Ushuaia y Gendarmería. Y donde yo les decía que no quería salir porque yo no tenía dónde ir, no sabía de qué iba a vivir, no es una cosa que una se levanta un día y dice, ay, basta de prostitución porque la prostitución es mala y me retiro. No, hay diferentes caminos que conducen hacia la entrada de la prostitución, pero también hacia la salida. Eh, lo más habitual es que aparezca un príncipe azul y está romantizando así la figura de la explotación sexual, que es lo que todas las mujeres en prostitución esperan, gracias a Mujer Bonita o a Pretty Woman, como la deben de conocer allá, que es que te aparezca un príncipe azul y te rescate y no te tengas que prostituir nunca más y puedas vivir en una linda casa haciendo de una mujer de familia o incluso teniendo otro trabajo, por supuesto que no demande mucho tiempo porque los varones que puntualmente entran a los prostíbulos saben a lo que entran, saben a lo que van y saben lo que buscan. Eh, esto de que, ay, yo me enamoré, yo realmente la quiero, busco un gran futuro para ella, esto habitualmente no sucede. Cuando vos compras una esclava, la querés esclava dentro del lugar. Por eso Claro. vas a esos lugares. Sí, por eso Así vas a buscarla que, allí. Sí, al final es un tema de consumo, ¿no? Es decir, pues voy a la tienda a comprarla, ¿no? Pues voy al prostíbulo a rescatarla. Encima va a estar eternamente agradecida, ¿no? Entonces será más servicial. exactamente, exactamente. Y Y perdona que te corte, pero al luego, final también es interesante el perfil de este putero, eh, también la propia idea que tendrá de sí mismo, ¿no? De rescatador, pero sobre todo el querer a una mujer como pareja que esté destruida psicológicamente previamente, es decir, ¿no? Antes de conocerla. Es decir, ya busca no sé, es decir, una situación previa en la mujer para luego ya tener el trabajo realmente hecho. es que tiene el trabajo hecho.
el tipo que saca a una mujer de un prostíbulo tiene todo el trabajo hecho y es esta mujer que está completamente agradecida porque la sacaron, porque le dieron una oportunidad. Es esto que yo muchas veces lo planteo desde el lugar del Estado, ¿no? Yo soy una gran convencida de que el Estado es responsable de la explotación, que es uno de los grandes proxenetas, que el Estado es proxeneta, pero inevitablemente siempre siento como un gran agradecimiento hacia quienes me rescataron, ¿no? Ese procedimiento de gendarmería, en donde a mí se me libera de alguna manera, donde el Estado interviene de mala forma, porque no tenía las políticas públicas, porque no era un Estado experimentado en cuanto a rescates, no había asistencia psicológica. Yo en muchas oportunidades lo he dicho, que da la sensación que cuando nos sacan del prostíbulo, te encienden la luz, es como que estás en una habitación oscura, completamente oscura, sobreviviendo, subsistiendo con animales feroces, ¿no? Porque esto vendría a ser como la gran metáfora, ¿no? La víctima de trata que está dentro de un prostíbulo está a oscuras, no sabe, no entiende muy bien lo que está sucediendo ahí adentro, y cuando entra el Estado le enciende la luz, ves todas esas bestialidades que lleva, por supuesto, mucho tiempo poder reconocer a esas bestias, o hablando metafóricamente, todos sabemos que son varones estas bestias, no son ninguna bestia, sino que son Mm. varones que se aprovechan de nuestra situación de vulnerabilidad. Hijos Pero sanos del cuando vos patriarcado. reconoces, sí, pero cuando empezás a reconocer todas esas violencias y a estos varones como quienes te violentan, el Estado no está, porque no te está acompañando. Él viene, te enciende la luz, pero te deja en bolas y a los gritos, y no le interesa. Por eso hago tanto énfasis, y por eso yo, cuando me comentaron de la ley abolicionista que quieren, o que ya presentaron, la verdad es que no lo sé, porque he pedido información y realmente no obtuve mucha respuesta. Sí acompaño una ley abolicionista, absolutamente, pero hay que hacer un gran análisis sobre las leyes abolicionistas, cómo se presentan, y tienen que ser analizadas sobre todo por las sobrevivientes, y si realmente queremos que sea una ley abolicionista eficaz, tiene que haber un análisis desde una mirada de las sobrevivientes de todo el mundo, para ver cómo hemos ido fracasando en los diferentes países. Por eso, reitero el pedido a las compañeras abolicionistas españolas que por favor hagan pública la ley abolicionista para que todas podamos aportar y ayudar a esta construcción colectiva, porque el feminismo es colectivo, y una ley abolicionista en España, donde hay tantas latinoamericanas explotadas, es también de nuestra incumbencia. Sí. Con lo cual, más allá es un breve comentario, es un paréntesis, no quiero que ninguna se ofenda, lo digo completamente desde el amor Sí, es hacia para la sumar. abolición. Ujú. Sí, Sí, totalmente de acuerdo. necesitamos verla, necesitamos verla. Y no sé dónde estábamos, me perdí en Sí, la ley tranquila, yo te abolicionista. voy siguiendo el hilo. Entonces, nos has comentado que desmantelaron todo lo que había allí en la Tierra del Fuego, entonces tú, bueno, pues te sacan de allí a la fuerza, te sientes completamente, ¿no? Perdida, entiendo, ¿no? Entonces, Perdido. ¿en qué momento te reconoces a ti misma como víctima? ¿Es antes o después del inicio del juicio? No, no, fue mucho antes. Yo todavía sigo en juicio a Ujú. día Sí, de ahora hablamos hoy. bien sobre el juicio, eh, pero sí, ¿en qué yo momento sigo te en sientes juicio. víctima? Fueron más o menos un periodo de... Yo me fui embarazada. Yo salí embarazada. A mí cuando me rescatan embarazada, eh, que por las drogas que consumía en ese momento, fue un embarazo de trillizos, una mala gestancia, una mala gestación, mejor dicho, donde había dos sacos, uno gemelar y el otro estaba solo, se detuvo solo el embarazo. Me hubiese venido muy bien abortar, pero por suerte se detuvo antes, se detuvo solo, con lo cual hubo como varios momentos de quiebre, ¿no? Yo creo que el primer quiebre es cuando hago la primera declaración donde la fiscal me pregunta, me dice, a ver, si tu madre fue prostituida, tus tías fueron prostituidas, porque yo vengo de toda una genealogía de mujeres, ¿no?
entendemos a la prostitución como todo un árbol genealógico de ancestras que fue explotada y a través de eso se somete a la mujer a una propia naturalización de la prostitución. Bueno, yo vengo de mi propia genealogía de mujeres en situación de prostitución, donde es normal ser puta desde muy chiquita, ¿no? Con lo cual me corría por la sangre. A mí la prostitución es algo que me corría por la Sí, lo sangre. tenías Entonces había una naturalizado norma completamente. No, no, que totalmente. completamente naturalizado, sí. Sí, completamente normalizado y naturalizado. Entonces me llevó muchos meses, si bien yo tengo estudios, estudié en un colegio alemán, hablo idiomas, porque esto es algo con lo cual en el juicio también me quisieron pegar mucho diciendo, ¿cómo ella, que no es ninguna tonta porque tiene formación? Sí, bueno, tengo formación, pero también tengo una construcción genealógica muy patriarcal, ¿no? Donde la prostitución estaba muy normalizada, con lo cual para mí fue muy difícil poder hacer ese proceso, pero sí le dediqué mucho tiempo de lectura después del procedimiento de, donde a mí me rescatan. Entonces yo decía, ¿por qué dicen que soy víctima de trata? ¿Por qué? Si, yo decía, la trata de personas es el secuestro y de una niña menor de edad. No hay trata de mujeres grandes y es como estas películas, sé que en España le cambian los títulos y son diferentes, pero Mm. Búsqueda Implacable y estas películas, viste, que donde te secuestran los rusos, los rumanos, viste, y te drogan y te tienen 20 días violada y drogada. Bueno, no, la trata no es eso, vamos Ya. a romper con el Bueno, esa mito del película, sexo. ya lo siento, pero además es que, es decir, ese tipo de películas son para que el hombre pueda lucirse, porque en realidad da igual el pretexto, le podrían haber robado al perro, quiero decir, ahí la mujer es simplemente un artificio para que él pueda hacerse el héroe, es decir, que no, ni siquiera tienen, Sí, yo creo que la idea de querer contar una realidad, ¿no? Lo que quieren hacer es, mira qué héroe es de la que le salva, ¿no? Pero bueno, sí, toda la razón. bueno, y fue una cosa como yo no podía, no podía verme, ¿no? Desde ese lugar de víctima, desde el secuestro. Yo decía, a mí nunca me secuestraron, yo llegué por el hambre, por la necesidad de mantener a mi hermana, por la necesidad luego de mantener a mis hijas, escapándome de situaciones de violencia de género. ¿Cómo, cómo yo, que me gusta leer, que soy fuerte, que siempre fui de defender a mis compañeras, incluso dentro del prostíbulo, cómo yo podría ser víctima incluso de un delito tan grave como es la trata de personas? Nada, fue volcarme en tratados internacionales, en leyes, hacer mucha lectura y poder encontrarme, ¿no? De una manera, yo decía, ay Dios, ¿cómo puede ser que en esa ley estoy yo? O sea, hablaba de vulnerabilidad social, hablaba de pobreza, hablaba de derechos de los niños y de las niñas, hablaba de derechos de las mujeres. Entonces, era, cada artículo era un reflejo de mi vida y de mi propia situación, y luego los artículos que hablaban de derechos decía, claro, yo para no prostituirme tendría que poder. ¿Te he perdido un poco, Alica? Ahora, ahora por fin. ¿Sí? Sí, estaba completamente cortado y digo, bueno, estoy sola. Vale. Uy, no, Eh, sí, me estabas comentando que te estabas volcando en la lectura de las leyes, ¿no? Y te ibas sintiendo identificada. claro. Yo en cada artículo, en cada una de esas leyes, me veía a mí reflejada y decía, bien, para yo poder acceder a mis derechos, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo? Y era, mm, veía la ley, me veía a mi víctima, pero no podía ver a los victimarios. Entonces, poder reconocer en una primera parte, en una primera etapa, yo dije, listo, Pedro Montoya es quien me explotó, Claudia Quiroga fue quien me explotó, todos sus cómplices fueron quienes me explotaron y quienes se beneficiaron económicamente
de mi propia explotación. Claro, la que estaba en el prostíbulo 24/7 era yo, y la que estaba a disposición de los tipos era yo, junto con todas las otras mujeres, por supuesto, ¿no? Pero, y ellos, mientras tanto, iban cambiando sus camionetas, sus 4x4, sus viajes, sus salidas, iban mejorando el local, iban mejorando el prostíbulo, pero yo no podía salir de la misma situación en la que estuve siempre. Y constantemente agradecida por ese lugar donde vivir, por poder enviar algo de dinero a mi hogar, por poder vestirme, por poder comprarme a lo mejor un par de zapatos, pero era una constante explotación sobre mí y un condicionamiento. Ay, dicen que se escucha muy mal. ¿Será que estoy lejos? No, yo creo que es por un tema de conexión. Es decir, si Mm, se te oye un poquito, ahora ya se te oye otra vez bien. ok, Tenías la ok, señal un poco más floja, pero ya mejor. ok, me avisan. Entonces, eh, para una reconocerse víctima y para poder reconocer cuáles son sus derechos, también hay que saber reconocer al victimario. Y recuerdo que una de las primeras entrevistas, porque yo empecé muy pronto a hacer entrevistas de radio y televisión y periódicos. En una de esas entrevistas en algún momento me preguntan, me dice, bueno, pero establezcamos que entre la trata y la prostitución hay una gran diferencia, ¿no? Están las que lo hacen porque quieren y las que son obligadas. Y yo me quedé como un poco colgada porque nunca había hecho ese análisis y yo dije, mierda. Y contesté como muy rápido, sí, sí. Y luego me quedé pensando, ¿realmente es diferente? ¿Realmente podemos diferenciar la mujer que elige a la que no eligió, a la que está por la vulnerabilidad? Primero que estamos todas atravesadas por la vulnerabilidad y luego, ¿los victimarios no son los mismos? Sí, el crimen no es el mismo, quiero decir, al final, y que elige, esa es una gran palabra, ¿no? Que hablaremos luego bien de la captación. Vale, entonces, ¿en qué momento decides querellarte contra el... Es decir, Alika Kinan es famosa por una proeza que a mí me parece impresionante, que no es solamente el hecho de salir de la prostitución, ¿no? Y sobrevivir a aquella tortura, sino que es que además se ha querellado contra el Estado de Argentina por proxenetismo y cuéntanos un poquito ese juicio, es decir, exactamente cómo se te ocurre o cómo empieza este proceso de querellarte contra el Bueno, Estado. hago un repaso súper rápido. Yo me reúno con mis hijas después del rescate, mientras tanto iba estudiando, vendo todas mis cosas, vendo la tele, vendo los muebles, vendo absolutamente todo. Yo digo, yo me tengo que ir a Tierra del Fuego para hacer este juicio, ¿no? Una vez que había comenzado a leer y sabía que tenía la posibilidad de hacer un juicio, que yo me tenía que sumar al juicio, cuando la fiscal me plantea, me dice, bueno, porque no terminé esa parte de la fiscal, la fiscal me dice, a ver, si toda tu familia fue prostituida, todas tus mujeres, las mujeres de tu familia fueron prostituidas, y vos fuiste prostituida, ¿tus hijas qué? ¿Van a ser prostituidas también? ¿Van a ser prostitutas? Yo decía, no, no, mis hijas no, mis hijas van a ser universitarias. O sea, era como un salto de negación, y ahí fue, yo creo que la primer cachetada y el primer impacto. A partir de ese momento, cuando comienzo a estudiar y cuando comienzo a leer, mientras yo me voy a Tierra del Fuego, la documentación, o sea, vuelvo a la fiscalía que tenía toda mi documentación y para avisarles que yo ya había vuelto y me dice la fiscal, me dice, bueno, entonces vos estás segura que querés declarar en el juicio. Esto fue lo primero. Le digo, sí, yo quiero declarar en el juicio y quiero que se me restituyan todos mis derechos. Bueno, bien. Le digo, pero yo quiero llevar las riendas de este tema. Y la fiscal se me queda mirando como diciendo, esto nunca se hizo. O sea, ninguna víctima había dicho que quería llevar las riendas de nada. Yo quería llevar las riendas. Yo quería pedir una pena. Yo quería hacer un reclamo. Y le digo, además, acá hay una participación clara de,
de la Municipalidad de Ushuaia y del gobierno de la provincia. Y me dice, ¿cómo? Me dice. Le digo, sí, nosotros estábamos con una libreta sanitaria. Nosotros teníamos una libreta donde, así como se le pone una etiqueta a la carne cuando es apta para el consumo, ¿viste los círculos Sí. de bromatología? Nosotras teníamos que pasar todos los meses por estudios ginecológicos y análisis de sangre donde comprobaban de que no tuviéramos sífilis, gonorrea ni HIV y que no tuviéramos ningún hongo o ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual. ¿Y por qué era eso? ¿Porque nos cuidaban a nosotras? No, porque la que se enfermaba de HIV porque algún tipo enfermo se había sacado el profiláctico y la había contagiado de SIDA, esa mujer quedaba totalmente descartada del sistema. No se le firmaba la libreta sanitaria y era desechable. O sea, No, y además nosotras no había éramos, ningún método de prevención, ¿no? Quiero decir, si hubiese sido por vosotras, la estrategia hubiese sido para prevenir el contagio, no para averiguar si está contagiada y que no contagie ella a otras personas. Que al final, por ejemplo, sí. por ejemplo, y eso no existía. A nosotras se nos desechaba del sistema. ¿Por qué? Porque quienes consumían prostitución eran buenos hombres de la sociedad jueguina. Con lo cual, esos hombres que acudían frecuentemente, porque todos acudían frecuentemente, desde un legislador hasta un cura, desde un cura hasta el director de un colegio secundario, el médico. Recuerdo incluso haber estado en fiestas de médicos que se reunían 2 o 3 veces al año y entraban y fumaban sus habanos y se tomaban su ron, sus whiskies, y ellos elegían con quién querían estar y a qué putas se llevaban, ¿no? Con lo cual, esas mujeres tenían que estar en condiciones, pero los tipos enseñaban algún tipo de libreta o algún tipo de análisis de que su pito o su pene estaba en condiciones, que no tenían el pene podrido, por ejemplo, porque nuestra vagina sí, por supuesto, la revisaban y de punta a punta para ver si estábamos en condiciones, si éramos utilizables o no, si éramos descartables o no, si podíamos transmitir algún tipo de enfermedad o no. Con lo cual, cuando yo le planteo esto a la fiscal, ella me dice, sí, nosotros las libretas sanitarias las tenemos, pero nunca lo habíamos visto de esa manera. Le digo, no, ellos también son responsables, desde el municipio, el gobierno de la provincia, los hospitales públicos, que era donde se firmaba y se sellaba la libreta sanitaria. Todos eran responsables. Entonces, yo cuando hablo de esto con la fiscal, yo digo, mierda, esta gente a mí no me va a defender, yo me voy a tener que buscar un abogado porque estos me van a entregar como un paquete. Claro, yo acostumbrada a que me entregaran de un lado para otro y haber sido un chivo expiatorio en tantísimos lugares en mi vida, eh, para mí era muy importante tener un propio abogado o una abogada. Salí como loca a buscar abogada, no conseguía, y hubo un tipo que sí, que me quería representar, hizo como la primera etapa, pero no tenía mucha formación y yo creo que hasta me engañó. Así que con el tiempo llegué a mi actual abogada, que es la doctora Marcela Rodríguez, que es la única que ha presentado proyectos de ley aquí en mi país para penalizar a quienes demandan y consumen prostitución en la Argentina. Así que Entiendo. nada, fue conocerla a ella y seguir formándome, seguir escuchándola. Yo decir, claro, los tipos, los prostituyentes, los que pagan por sexo, ellos son los responsables, porque si no, a mí nunca me hubiesen llevado, nunca me hubiesen hecho ningún tipo de ofrecimiento para yo tener que ir hasta Tierra del Fuego y para que me explotaran allí. Así que ese fue un poco el recorrido, muy breve, por supuesto, hubo muchos más vericuetos, hasta que yo llegué a la instancia de juicio, que una semana antes fue tremendo por todas las amenazas que hicieron para que yo no consiga declarar, ¿no? Claro, imagino. Sí, claro, porque al final intentan protegerse y bajo amenaza, entiendo, y bajo mucho peligro.
Y desde el municipio que quería negociar ciertas condiciones para que no lo llevara a una instancia de juicio, hasta quienes suponían que yo cuando mencionara quiénes eran los responsables, los iba a atacar como violadores, porque ya estaba en ese momento. Yo llego a instancia de juicio en diciembre del 2016. Y en ese momento mi discurso ya estaba muy instalado, que yo hablaba de quienes consumen prostitución como violadores con dinero, ¿no? como lo que Como son, aquellos sí. que limpian su imagen pagando, pero en realidad lo que cometen es una violación. Entonces todos estaban como muy aterrados que yo les tirara de la manta, que los dejara un poco expuestos respecto a quién iba a declarar. Por supuesto que hubo algunos casos muy emblemáticos, como el comisario de la Policía de Tierra del Fuego, que era quien pasaba la coima, o sea, quien hacía la recogida de dinero también para que no le cerraran el prostíbulo al proxeneta. Ese pagaba por mí, me hacía bailar, caía siempre a última hora de la noche, muy borracho, y caía con dos custodios, y él me hacía bailar y que bailaba, me decía, nena, vos tenés que bailar, y después te venís conmigo. Y él, cuando yo estaba toda transpirada, me pegaba los billetes en el cuerpo. Entonces, claro, yo la relación que tengo con la policía no es buena, siempre los he visto como una parte más de estos actores que indefectiblemente intervienen en las situaciones de trata, si bien en la entrega o a la hora de sostener el delito o de preservar a los proxenetas, ¿no? Claro, como decían nuestras hermanas Eh, de México, ¿no? Con el caso que tuvieron allí de los policías violadores, de al final, no, si los que se supone que te tienen que cuidar son los mismos que te están violando, vejando, y entonces ¿en quién confiamos las mujeres? Totalmente. Sumado a esto, también aparecieron algunas mujeres algunas en situación de prostitución y otras que eran propietarias de prostíbulos en Tierra del Fuego, que no querían que se ganara ese juicio, porque ese juicio primero que es un leading case a nivel jurídico, y además que marcaba un hito histórico en el cierre de prostíbulos y cómo iban a continuar. Todas y todos tenían la esperanza de que pudiera haber una reapertura de los prostíbulos, ¿no? Supongo porque no han hecho un análisis jurídico exhaustivo. En nuestra constitución tiene absolutamente blindada la modalidad del abolicionismo aquí en Argentina, con lo cual es casi imposible regularla o legalizarla. Pero en algún momento todas pensaban que se podían reabrir los prostíbulos para continuar con esta explotación sexual, y además porque muchas mujeres no se reconocen como víctimas por la falta de políticas públicas de este Estado, ¿no? Que está ausente en cuanto a la creación de políticas específicas de asistencia habitacional, asistencia psicológica, acompañamiento jurídico, lo cual es muy importante para que las víctimas puedan reconocerse como víctimas, puedan salir de la situación de explotación sexual y puedan avanzar en la construcción de un proyecto de vida. Cuando hablamos de abolicionismo, tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo de todo esto. Nuestro objetivo está en que las mujeres prostituidas puedan salir rápidamente de la situación de explotación, que identifiquen como enemigos a los explotadores, por supuesto, y además a quienes han pagado por sexo, pero claramente que puedan construir un proyecto de vida que las pueda permitir vivir libres de violencia y en paz, ¿no? Sí, de hecho, sobre eso te quería preguntar porque en el directo que hiciste la semana pasada, en uno de los dos, comentaste lo importante, creo que fue en el segundo, lo importante que era o que es que todas las personas que forman parte de un juicio, del acompañamiento a las víctimas, que la importancia de que estén formadas, ¿no? Además de la importancia de que sean mujeres, porque va a ser más cercano, porque se van a sentir menos expuestas o menos violentadas, ¿no? Pero además el tema de que estén formados. Entonces, comentabas que en tu caso sí que te había marcado
el hecho de que la fiscal de tu caso sí estuviese formada. Entonces, ¿qué tipo de preguntas te hizo? ¿Cómo, es decir, qué ejemplos nos puedes dar de esto? Bueno, yo cuando llegué a la fiscalía, por ejemplo, al no reconocerme como víctima, hacía mucho énfasis en los estereotipos de género. Yo era mucho más delgada, al estar en situación de prostitución tenía que reunir ciertas características acordes a los estereotipos de género y a las demandas de quienes pagan por sexo. Entonces, siempre yo era muy delgada y rubia, pelo largo. Entonces yo entendía que una víctima de algo, de cualquier delito, era una mujer fea y que estaba en malas condiciones físicas. Entonces, como todo lo reducía a eso, ¿no? A la belleza o a la no belleza, o sea, si eras linda no eras víctima, si eras fea, eras claramente una víctima de algo. Entonces yo, cuando me decían, vos sos víctima, ¿yo soy víctima? ¿Dónde ves una víctima acá? Y me enseñaba mi propio cuerpo, ¿no? Que ahora lo recuerdo y me da mucha risa y me da angustia y vergüenza ajena, en No, realidad vergüenza pero propia, al ¿no? final es parte ¿no? del propio género que nos inculcan, es parte de la propia idea de las mujeres, de cómo nos vemos a nosotras mismas. Sí, sí, sí. Como Es que decir, una mujer al final, bella, claro, es decir, somos el mejor objeto de una tienda, ¿no? Entonces, es decir, si todo el mundo me quiere comprar, ¿cómo voy a ser yo un objeto? No, ¿cómo va a ser malo ser un objeto si soy el mejor objeto de la tienda en lugar de una claro, persona, ¿no? ¿cómo voy a ser yo víctima si yo era una maquinita de hacer dinero? Yo no era Claro. víctima, ¿no? Y ese era el planteo que yo le hacía a la fiscal. La fiscal me escuchaba y supongo que estaba horrorizada. Había entrado un abogado que era el que se tenía que encargar de explicarme la ley, que yo lo miraba y decía, este pelotudo, porque el tipo agarraba y decía, este caso es de manual, este caso es de manual. Yo decía, ¿por qué dice que este caso es de manual, no? ¿A qué se refiere con que este caso es de manual? Y sí, efectivamente era un caso de manual porque reunía toda la lógica de la víctima de trata eh, que había sido captada, que estaba siendo explotada sexualmente, que no se reconocía como víctima y que trataba de ajustarse permanentemente a los estereotipos de género. La fiscal me decía, tomate un té. Yo decía, no, yo no tomo té, tráeme un whisky. Pero, ¿qué me vas a hacer que yo me tome un té? Si yo no tomo té, ni siquiera tomaba té, ni siquiera me quería sentar en ese momento para poder escuchar lo que me tenía que decir la fiscal. Con lo cual, finalmente me senté, la psicóloga, había una psicóloga especializada en trata de la oficina de rescate de aquí de Argentina, que se había sentado al lado mío y todo el tiempo me tocaba la mano, ¿no? Claro, yo contaba cosas tan terribles como que me habían violado con 14 años, como que yo me había iniciado muy joven en la prostitución, como en qué momento me habían llevado, y ella me iba tocando la mano. Yo la miraba y yo decía, esta torta de mierda, ¿qué me toca? Claro, porque el contacto físico yo también lo tenía reducido, cualquier contacto físico era reducible a una eh, a de un intento de sexual sobre mí misma, ¿no? A mi integridad sexual. Y todo lo reducía a lo mismo. Entonces, fue realmente muy, muy fuerte con los años poder deconstruir y recordar ese momento en que ellas me hablaban e intentaban explicarme un poco y las preguntas que me hacían. Me decían, bueno, ¿vos qué conocés de Tierra del Fuego? Y yo le decía, yo conozco la avenida principal, conozco el casino, conozco todos los hoteles, conozco el supermercado y no conocía nada más. Me preguntaban, me dice, bueno, pero vas a esquiar, tenés novio. Dice, ¿cómo voy a tener novio si estoy en situación de prostitución? Yo tengo muchos novios, pero no tengo un novio. Claro, y era al escucharme a mí misma hablar, hubo un momento en que yo dije, todo esto es una mierda, mi vida es una mierda, realmente tengo una vida de mierda. Era como que estaba, era una geisha, estaba al servicio de, menos de mí misma, no me reconocía yo, no me encontraba conmigo misma, pero estaba al servicio de tantísimos hombres.
Y conocía el casino, conocía los hoteles. Decía, ¿y por qué te quedabas a dormir en el hotel? No, por las sábanas limpias. Y a la mañana temprano, ¿qué es lo que haces? Claro, yo a la mañana temprano dormía. Y si no, estaba limpiando la habitación, estaba cambiando las sábanas para poder acostarme yo en las mismas habitaciones donde era explotada sexualmente, porque odiaba dormir con el olor a tipo pegada en las sábanas, o incluso en esas habitaciones donde los tipos a veces sacan el miembro y echan leche por cualquier lado, ¿no? En las paredes, sin ir más lejos. Entonces, vos decís, ¿esto es lo que yo quiero? ¿Esto es vida? ¿Esto es sano? ¿Esto es como una se imagina en un futuro continuar o busco algo mejor? Entonces, realmente la entrevista de la fiscal fue excelente, el acompañamiento que me hicieron en el inmediato fue excelente, pero sí, un tiempo después hubo un gran vacío por parte de la justicia y de todos quienes deben de acompañar a las víctimas. Por eso soy tan crítica respecto a las leyes antitrata, porque si no se hacen planteos muy, muy claros respecto al acompañamiento a víctimas, están destinadas al fracaso. Y que una víctima al cabo de 3 meses no tenga para comer, eso significa que va a volver a la prostitución. Claro, efectivamente. Entonces al final el método no es útil. Entonces yo te quería No. preguntar, hay una especie como de, podríamos hablar de una especie como de síndrome, ¿no? De la mujer prostituida, que sería una especie como de síndrome de Estocolmo, porque al final recoge esa especie como de romantización incluso, ¿no? De quien te está explotando, de quien te está tratando como una miseria, que es lo que estamos hablando antes, ¿no? Una mujer en situación de prostitución está completamente derruida, pero romantizando su propia situación. Entonces, entiendo que la situación para pasar de eso a cómo estás ahora, entiendo que así tenido que ser un proceso muy duro. ¿Crees que te ha ayudado el juicio, que ha sido más una labor personal? Es decir, ¿cómo consigues tú salir ¿no? Es decir, a nivel físico ya nos has comentado, ¿no? Y a nivel legal un poco también. Entonces, a nivel emocional, a nivel de tú con tu propia personalidad, con tu propio autoconcepto, ¿no? Tu forma de verte a ti misma, ¿cómo pasas de ese estado a cómo estás ahora? Bueno, fueron varios años y ahí intervino mucho el feminismo también. Eh, yo quiero aclarar que el feminismo no salva a nadie, no salva a nadie. Es los análisis feministas que hacemos las mujeres son los que nos llevan a salvarnos a nosotras mismas. No es que viene el hada del feminismo y nos saca de una situación con dos pinzas, nos sumerge en un bálsamo feminista y se acabaron todos nuestros problemas. No. Es muy importante el feminismo, pero también es fundamental la resiliencia de cada una de nosotras, y fundamental la fuerza y la fortaleza que tenemos para poder afrontar y pensar en un nuevo proyecto de vida y en una nueva forma de vida. El feminismo en sí, sí, porque he visto muchos casos de mujeres y de sobrevivientes muy bien acompañadas por el feminismo, pero que son totalmente angustiosas las situaciones en las cuales están estas mujeres y que realmente no llegan a, a poder salvar o rescatar a esta víctima. Lo mismo lo vemos en los casos de violencia intrafamiliar, donde hay muchas mujeres que Violencia tienen machista. los mejores acompañamientos, pero no hay manera de que vean a quienes las someten como quienes las violentan y como claramente el enemigo. Con lo cual, sí, por supuesto que el feminismo es fundamental, pero depende de nosotras mismas, depende de los análisis feministas que nosotras aprendamos a hacer y que construyamos eh, tanto individualmente, porque el feminismo es una forma individual de vivir y es una construcción completamente colectiva, ¿no? No se trata de individualismos ni de algo completamente colectivo y que eso está desconectado una de sí misma, sino
en estas prácticas individuales que tenemos nosotras en el vivir y en el crear, en esta capacidad de crear, y aquellas que eligen criar también, cómo las aplicamos de manera colectiva y sumamos a este maravilloso colectivo que cada día crece más y más, ¿no? Con todas sus problemáticas y con todas estas aristas y estas puntas que nos pueden gustar más o menos, e incluso aquellas diferencias que encontramos entre nosotras las mujeres, que nos llevan a consensos o no, o a discusiones. Con lo cual, para mí fue muy doloroso poder deconstruir mi historia, mi vida, lo que había pasado con mi propia familia, que es de donde yo vengo, aquellos errores propios y no tan propios, sino que son eh, fundados en estas construcciones patriarcales en las cuales todas crecemos a través de nuestros padres, de nuestras familias, la educación que se nos da, y poder revisar, ¿no? Bueno, yo no soy culpable de esto, y es hora también de poder comprender a nuestras madres. Recuerdo hace varios años, en una charla con mi abogada, yo decía, no, pero es que mi madre, que me hizo esto, que me hizo lo otro, que mirá, que todos los días me dice que soy una puta, que le arruiné la vida. Y mi abogada en un momento me dice, lo que hace tu madre está muy, muy mal, me dice, pero tenés que salir de esa coyuntura en la cual vos estás, en ese hoyo en el cual estás sumergida, y por eso vas a tener que perdonar. Yo decía, pero ¿cómo voy a perdonar a mi madre? Si mi madre es la que me ha hecho tanto daño, ¿cómo la voy a perdonar? Me decía, Alika, eh, para que las mujeres podamos elevarnos y pasar de nivel, esto es como un jueguito, ¿no? Como un jueguito de la Play, para que podamos pasar de nivel, las feministas, tenemos que sanar esa herida que tenemos, esa herida materna, que es de verla como la competencia, como la responsable de todos nuestros pesares, incluso aquellas madres que o que son claras responsables de nuestros destinos o de nuestras propias explotaciones sexuales. Entonces, hubo un momento en el cual bajé y pensé, si mi madre también fue víctima, ¿no? ¿Cómo yo puedo pedirle a mi madre que no haya hecho lo mismo que hicieron con ella, si ella no tuvo esa posibilidad de haber sido rescatada, acompañada, pensar en un proyecto de vida, pensar en un proyecto de algo en su vida, ¿no? Entonces, eh, esa herida fue increíble, fue subir un nivel, fue elevarse, una elevación realmente, y esto no lo digo desde un lugar, desde la religión, ¿no? Ya. Ustedes saben que lo digo desde el feminismo más de la entraña. Eh, Realmente el perdón o el corrernos de ese lugar, ese soltar, es realmente muy liberador y era lo que yo terminaba de necesitar para poder pasar hacia otro nivel de feminismo y poder decir, che, hay mujeres que, primero, que son incapaces de perdonar, hay mujeres que realmente están en revueltas absolutamente feministas, revueltas sumamente patriarcales y violentas, en las cuales es prácticamente imposible eh, salir y poder acceder al feminismo, que es como una sensación de bienestar, o por lo menos eso es lo que debería de ser, ¿no? Es una sensación de bienestar y un poco más de estabilidad y un poco más de paz en nuestras vidas. Eh, Esa herida con las madres es un poco lo que nos arrastra en cada uno de estos eh, fracasos y cuando no podemos salir y cuando nos sentimos deprimidas, o por lo menos en mi caso, es lo que ha hecho tan bella. Así que, nada. Claro, también es una estrategia del sistema, ¿no? El enemistarnos siempre a las mujeres entre nosotras es la mejor manera de, ¿no? De que no haya revuelta, de que no haya revolución, ¿no? Si no hay equipo. Entonces, sí, es muy interesante, la verdad, lo que estás comentando. Y la verdad es que es un análisis eh, impecable. Entonces, quería preguntarte, ahora después de 8 años, ¿no? De que te sacaron de la prostitución, de haber pasado este infierno,
¿qué es lo que te motiva para seguir haciendo activismo, ¿no? ¿Cómo es que no dices, mira, yo me quiero ya alejar de esto? Es decir, ¿qué es lo que te motiva para seguir todo el rato en pie de guerra? No puedo, no puedo. Para mí es imposible. Eh, quiero arrancar de una base. Yo no creo en los privilegios de las mujeres ni de las mujeres blancas. No creo cuando nos dicen, es que son unas privilegiadas. No creo en esto de los privilegios. Creo que las mujeres podemos acceder a algún que otro derecho, pero no podemos hablar. Hola a todas, perdonad que es que se corta siempre ahora. A la hora se corta, ¿no? Sí, es un rollo. Sí. Pero bueno, Yo- nos estabas comentando, espera, justo además lo estaba pensando, estaba leyendo los comentarios y se me ha ido. Me estabas hablando de que no puedes dejar de hacer, no hacer activismo en este tema. No, no podría, no, no puedo y no podría. Me lo he planteado varias veces en dejarlo por el nivel de daño que, por lo dañino que es muchas veces esta exposición o esta sobreexposición a la cual yo siempre estoy expuesta, ¿no? Vale la redundancia. Porque hay tantas mujeres que les resulta útil, no solamente en mi discurso, sino, por ejemplo, cuando, eh, cuando yo hice el juicio, salió esto por toda la prensa, incluso en la prensa internacional y la BBC, como que hubo como un hecatombe de denuncias incluso, ¿no? Entonces, tantas se veían reflejadas en mi historia y en mi vida y esta comprensión o esta interpretación que yo hago de la explotación, yo dije, siendo casi 50 millones de mujeres en todo, mujeres y niñas, ¿no? En todo el mundo que son explotadas sexualmente, ¿cómo yo podría ser capaz de agarrar, comprarme una granjita y desaparecerme y decir, bueno, ahora me voy a criar cerditos, gallinitas, niños, niñas y a tener mi huerta? Está bien, lo tengo mini todo porque tengo mi huerta, tengo mis gallinas, pero para mí es imposible pensar en una liberación propia, ¿no? Siendo que tantas mujeres y niñas están en situación de explotación sexual en todo el mundo. Con lo cual, nada, sigo sembrando y sigo transmitiendo lo que puedo y aportando a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo, es realmente a todo el mundo. Eh, tengo muy buena relación con Colombia, con México, con Estados Unidos, que tienen unas políticas claramente prohibicionistas, con España. Eh, ¿Cómo no voy a seguir aportando? ¿Cómo no voy a seguir ofreciendo mi conocimiento, mi experiencia de vida, si eso puede colaborar y puede ayudar? Y creo que a todas las sobrevivientes básicamente nos pasa algo similar, ¿no? Más allá de los muchos kioscos que hay, que soy muy crítica de los kiosquitos que se arman en relación al feminismo bueno, y que buscan utilizar y desplazar a las propias sobrevivientes para poder armarse sus propios negocios, lo cual me parece horrible, eh, me parece muy criticable. Y con esto, ojo, yo entiendo perfectamente que nuestro trabajo debe ser pago, debe de obtener una remuneración, pero en muchos casos eh, colgarse de las actividades de otro me parece tremendo. Sí, No desde sé por luego. qué. Sí, Sí, porque esto entiendo, es. entiendo por dónde vamos. Pero bueno, rescatándote un poco de eso, quería, bueno, agradecerte, ¿no? Que lo están poniendo todos los comentarios y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Agradecerte tu gran labor y tu generosidad. Al final, con toda la exposición que sufres y todo el peligro que conlleva, que sigas luchando por las mujeres, ¿no? Y por otras mujeres que estén viviendo una situación similar a la que has vivido tú, de verdad es que es como mínimo para agradecerlo, ¿no? Es un trabajo admirable. Entonces, Es que es quería lo que preguntar, corresponde. Es lo que bueno, corresponde. Si yo he tenido la oportunidad, todas merecen tener una oportunidad.
con lo cual parte de mi propia reparación, de mi propia restitución de derechos, es que muchas otras mujeres también puedan acceder. A veces sale, a veces no sale tan bien, a veces sale mucho mejor, lo cual es digno de celebrar y de festejar, pero bueno, hay que estar para poder impulsar a otras, ¿no? Sí, Creo que eso totalmente, es lo importante. totalmente. Nos recorre el mismo fuego. Sí. Entonces, quería preguntarte, ¿no? Ya yendo un poco más al tema del género, que es el que a mí ya sabes que, ¿no? Ujú. Que me apasiona, quería preguntarte, ¿qué crees que tienen en común todas las mujeres prostituidas? Wow, todas las Una pregunta mujeres difícil. prostitutas. Bueno, Sí, o bueno, o bueno, si, es que si crees que son, tienen algo en común y qué es eso, ese algo, ¿no? Que tienen en común. Voy a cambiar de cascos mientras tanto. dale, yo creo que lo que tenemos en común todas las mujeres prostituidas, primero es que somos mujeres, eh, básicamente es eso, esto de por qué somos violadas, ¿no? Ujú. Porque hay una necesidad de oprimir, una necesidad de poseer a aquellas personas por su condición de mujer, aquellas que hemos nacido mujeres, ¿no? Eh, Después todo hay una cuestión de cómo se explota a las feminidades, pero yo creo que este es otro tema y que radicalmente no es lo mismo, ¿no? O en su raíz no es lo mismo, no tiene, ¿me escuchás bien? Ahora Yo mejor. creo que hay diferencias, una cosa es la discriminación y la falta de oportunidades laborales y la falta de reconocimiento, supongamos, entendiendo según las leyes de identidad de género que puedan llegar a tener las personas que han hecho estos cambios, ¿no? De varón a mujer o de mujer a varón que no son tantas o por lo menos no son tan reconocidas, eh, Porque son pero una mujeres. cosa es, sí, bueno, Sí. Que al final se ve la porque son mujeres. representación, es que es el mismo porcentaje que su sexo real, ¿no? Así que, Sí, 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 sí. curioso. Pero Bueno, curioso. fundamentalmente lo que tenemos lo que tenemos en común es que somos mujeres, y te voy a tirar una estadística, que el 85% de las mujeres que están en situación de prostitución, no solamente las víctimas de trata, sino todas las que están en situación de prostitución, las víctimas de trata, absolutamente todas las que tienen alguna relación con este intercambio económico, ¿no? Es que todas han sufrido algún tipo de abuso o violación en su infancia o adolescencia. Con lo cual, esto nos tira también un registro claro de la mujer cuando se rompe su integridad sexual y cómo funcionamos, ¿no? Esta desaprensión por nuestra propia sexualidad desde nuestro sexo. Así que, aparte yo Efectivamente. creo que somos mucho más fácilmente vulneradas. Claro, y es justo por ahí por donde iba, ¿no? Entonces, entendiendo el género, por si hay alguien que nos está viendo ahora y que pues no ha leído tanto sobre el tema o que no ha buscado tanta información, entendiendo el género como esta herramienta del patriarcado para poder seguir existiendo, ¿no? Para automantenerse, esta herramienta educativa que nos cala y que nos modifica desde que nacemos, ¿no? Incluso desde antes, y que se nos condiciona toda la vida. El otro día estábamos comentando el género como una estrategia de captación también para la prostitución, ¿no? Es decir, la misma estadística que dabas tú, ¿no? El hecho de ser violada previamente, el hecho de sentir que tu cuerpo es un objeto, ¿no? Por el que intercambiar lo que necesites en ese momento, el cómo nos vulneran, cómo nos hacen ser siempre más pobres, estar siempre supeditadas a lo que quieran los varones. Esto podríamos decir también que sería una estrategia de captación de las mujeres, ¿no? Y que también explica otros casos, como preguntaban el otro día, de las sugar babies, etcétera. Al final lo que tenemos en común todas es que hemos nacido en este sistema, en este patriarcado, que nos educa de una forma diferencial a las mujeres, ¿no? De los hombres. Entonces, quería Sí. preguntarte, ¿cómo crees que esto ha influido es decir, lo has comentado un poco, ¿no? Pero repasándolo, ¿no? ¿Cómo crees que esto ha influido en tu propia captación? ¿No? El hecho de que a ti te violasen, el hecho de que todas las mujeres de tu familia fuesen prostituidas, el hecho de incluso cómo se te veía a ti misma
lo que tú comentabas, ¿no? De tu imagen corporal, de yo no puedo ser una víctima. ¿Cómo crees que todo esto influye? Y yo creo que acá vamos a la normalización y a la naturalización de la prostitución desde el hecho de ser mujeres, ¿no? Ver a la mujer primero como un bien intercambiable y luego, dicen que a Alika no tengo imagen. ¿Vos me ves? Yo te veo congelada. Si Ah, quieres, ¿querés que lo podemos hacer una cierre? cosa. Vale, y ahora mismo te vuelvo a incluir. A ver, voy. Ahí Ahora, va. perfecta, ya te veo en movimiento. Genial, estabas hablando de la naturalización de la prostitución. Sí, yo creo que ahí es donde claramente a través de nuestro hecho de nacer mujeres, nos convertimos en bienes intercambiables en todas las formas de explotación, sobre todo las sexuales, pero nos cambian por vacas, en algunos lugares de África nos venden para casarnos en la India. Entonces, este hecho de ser mujeres es un factor muy condicionante, aún en el siglo XX, para ser explotadas de alguna manera, siempre con fines sexuales, o la explotación sexual reproductiva, o para el sometimiento de la mujer a nivel sexual, matrimonio forzoso, Sí, diferentes reducción a la estrategias, sí. servidumbre, Los bienes de alquiler, etcétera. exacto. Con lo cual, yo creo que eso pone a las mujeres en un lugar muy, muy claro de las desigualdades estructurales que tenemos desde el nacimiento, porque esto es lo que somos y esto es lo que vivimos, ¿no? Somos mujeres que nacemos en una condición inferior a la de los varones. Los varones pueden tener otras funciones, pero nunca van a llegar a ser supeditados a lo que es la explotación sexual, a menos que vayamos puramente a los sectores más religiosos, como por ejemplo los países árabes, donde lo feminizan a los varones adolescentes para explotarlos sexualmente. Sí, pero es Pero bueno, interesante incluso, ¿no? Porque los feminizan, ¿no? Igual que todas estas estrategias, ¿no? Incluso en la prostitución gay, ¿no? En la feminización de la persona prostituida, al final siempre vuelve a fijar los mismos estereotipos. Y de hecho yo quería añadir a lo que comentabas el hecho de que desde que nacemos las mujeres, incluso a las que no nos explotan, nos dan todo el rato a uh-huh, entender desde que somos pequeñas que es una suerte que no nos estén explotando, ¿no? Que en otras partes del mundo sí nos explotan, es decir, que en lugar de entender que lo normal es que no te exploten y que es una desgracia que en otras partes te exploten, lo vemos del revés, sino como que lo normal es ser explotada y que la suerte es a las que no nos explotan, ¿no? Es decir, que es un privilegio, y que suerte habiendo es nacido un mujeres, privilegio. que no, qué suerte habiendo nacido mujeres no estar siendo explotadas, no estar siendo vejadas, planchamiento de senos, ablación del clítoris, prostituidas, etcétera, ¿no? Entonces, es ya la condición desde que nacemos, el sentirnos o vulneradas o tener la sensación todo el rato de que, bueno, de que nos ha tocado la lotería por no estar siendo vulneradas en ese momento. O que podríamos perder ese privilegio si no nos comportamos acorde a la norma. Totalmente. Totalmente. Es decir, nuestro caso siempre pende de un hilo, ¿no? Es decir, es como, bueno, tampoco te columpies que, que tu sitio está clarísimo y es el de la explotación. Que en cualquier momento puede ser ese destino al cual tanto le temes. Eh, que es para vivir con ese miedo, ¿no? Que tenemos que ser unas esposas adecuadas, una esclava adecuada, tenemos que ser una madre formidable, porque si no, nuestro destino siempre es ese destino tan infernal que es la prostitución y la explotación sexual. Totalmente. Sí, yo creo que es fundamental hacer este análisis sobre, primero que el 90% de las mujeres, de las personas prostituidas, de la totalidad, el 90% son mujeres del sexo mujer. Con lo cual, esto es un indicador muy, muy claro
cuál es el destino de las mujeres en el mundo, ¿no? Va más allá de la clase, va más allá de su condición social, va más allá de su formación, porque tenés la escort, la universitaria incluso, que puede llegar a decir, porque yo no lo creo, que ella lo eligió, que con eso se paga su carrera. Sí, bueno, pero si tuviera una forma diferente de poderse pagar su carrera, te puedo asegurar que no se prostituiría, ¿no? Entonces va en función del libre No, claro, mercado. ¿y qué pasa con todos esos hombres que Señalando. estudian? ¿Por qué los hombres que estudian y que tienen dificultad económica no llegan a ese punto de elegir libremente que les prostituyan, ¿no? Es decir, nos da a entender, y de hecho, como comentaba una de nuestras compañeras, Camila, no decía que al final los prostituidores son hombres, ¿no? Los puteros son hombres. Entonces, si la inmensísima mayoría de las prostituidas son mujeres y la inmensísima mayoría, por no decir la totalidad de los prostituidores son hombres, es que tenemos un análisis básico, ¿no? Es decir, que además, y también una cosa muy interesante Irene, que decías, sí. antes de que pasemos de tema, no te olvides lo que me vas a preguntar, pero también esto de que los explotadores son todos varones. Es importante también que podamos deconstruir que incluso aquellas mujeres que creen que pagan por sexo, ni siquiera son tratadas de la misma manera en que se trataría un putero a una víctima, ¿sí? Ni que ellos, primero, que ellas no los tratan de igual manera, e incluso ellos que son, digamos, la víctima, y yo lo he visto, en Miami, cuando vas a estos lugares de intercambio no, estos lugares donde hay fiestas de despedidas de solteras y demás, eh, una amiga mía que se hizo su despedida de soltera ahí, me mandaba los videos, y yo decía, pero es terrible de la manera en que la trataron, porque eran los strippers, varones, todos tipos super cachas, grandotes, con unos rabos gigantes, pegándole en la cara, pegándole en la cara, o eyaculándole en la cara, pero en un acto de total humillación. Entonces también deconstruyamos qué es la prostitución cuando la mujer paga, ¿no? ¿Cómo es tratada la mujer? Ah, esta vieja verde que vino acá a pagarnos, listo, la vamos a agarrar entre todos y le vamos a hacer esto y la vamos a llenar. Es como que la mujer que paga ni siquiera es tratada como se trataría a un putero en cualquier parte del mundo, ¿no? Es Claro. humillada, es vejada. Ojo, está mal, de igual manera está mal, pero las pocas mujeres que han pagado por sexo se han pegado sus grandes chascos porque se han encontrado en situaciones realmente avergonzantes e incluso videos pornográficos subidos a redes sociales golpeadas y humilladas. Claro, es decir, que incluso cuando el tema de la clase se da la vuelta, ¿no? Es decir, que el que está siendo prostituido es él, aún así la opresión por sexo se mantiene. Es decir, es que no es inmune, ¿no? Para todas las que piensan que con acabar con el capitalismo se acabaría la prostitución. No, ¿No? no, esto es un problema De es un ninguna problema de manera, sexo, no es un problema de, ni de clase, no, ni no. de... Efectivamente. No, lo que te quería decir Yo era... pondré un zócalo de aviso a las socialistas ahí. Yo sé que hay muchas compañeras feministas socialistas, les Sí. pondría un aviso de que no se acaba el patriarcado si se acaba con el capitalismo. No, y que al final es que todo este tipo de otro, no, todo el resto de clasificaciones son clasificaciones patriarcales, son cómo los hombres han dividido el mundo. Entonces tenemos que tener muy claro que las únicas que vamos a luchar por nosotras somos nosotras. Entonces yo lo que te quería decir con el tema de los hombres que son puteros ellos, era que incluso lo que tú comentabas, ¿no? Del sitio donde te prostituyeron, que al final tienes a todos los hombres, ¿no? Lo típico de que cuidado que puedes tener un putero a tu lado, ¿no? Es decir, son el profesor del colegio, son el médico, son todos los hombres de nuestro entorno. No hay unos hombres que son los puteros, que están lejos de la sociedad y que esos les han educado en un sistema. No, no, son todos los hombres. Es decir, el problema es el patriarcado, es decir, el problema está en todas partes, ¿no? No son... Es decir, cuando se intenta poner, ¿no? Como igual que ocurre con el maltratador, que se intenta poner como si fuese un monstruo, ¿no? Como hablábamos antes. Y no, es que son todos los hombres. Son puteros todos. ¿No? Entonces, eso también es No, un análisis. Es decir, no, analizándolo. no, 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 Irene, no son todos puteros. Sí, todos son potenciales puteros porque pueden, todos pueden. Si quisieran, podrían serlo todos. Incluso hasta eso tienen, que ellos eligen hasta dónde quieren ser malos.
es tanto el nivel del daño del patriarcado, es como por ejemplo los femicidas, porque es exactamente igual el ejemplo. ¿Son todos femicidas? ¿Son todos? No, chicas, no son todos femicidas. No son, pero sí podrían llegar a serlo todos aquellos que quisieran ser potenciales femicidas. ¿Son todos puteros? No, Claro, todos pero no y el son que no es puteros, pero sí. putero cubre a su amigo putero, y el que no sabe que todos sus amigos y todos sus colegas son puteros y no hace nada por evitarlo, es decir, al final es un sistema de cómplices, ¿no? Es decir, al final ellos son muy hermanos todos, ¿no? La fraternidad la llevan a fuego. Y lo que quería decir era eso, que al final también eso, analizándolo desde el propio género, cómo se les educa para que sean o puteros o cubran a otros, es decir, al final eso también es igual que nos educan a nosotras para acabar sabiendo que es un privilegio, ¿no? Que no nos prostituyan o que no nos exploten, para ellos les educan ya en saber que siempre hagan lo que... Es decir, siempre tienen la opción de prostituir a una mujer, siempre tienen la opción de explotar a una mujer, ¿no? Es decir, es algo con lo que ya desde que nacen ya lo saben. Porque es la propia educación, así como nosotras nos enseñan que es un destino, para ellos el tema de ser potenciales explotadores, potenciales femicidas, potenciales violentos de alguna manera, también es una enseñanza que es una construcción patriarcal que viene desde la infancia. Completamente. ¿Fratria? ¿Qué Fratia, sí, como decir, de la fraternidad, ¿no? Que de hecho, por cierto, es un término okay. utilizado adrede en la Revolución Francesa porque excluye a las mujeres, ¿no? Es esa unión de hermandad entre hombres. Entonces lo estaban llamando, ¿no? Pues como el sistema, como el patriarcado, pues de la fraternidad. Okay. Lo decía Noah, sí. Okay. Entonces, como nos estamos enrollando, yo estaría aquí hasta mañana por la mañana, cuando tenga que fichar para entrar al trabajo. Voy a ir a la última pregunta porque, bueno, es un placer, pero aquí ya son casi las 11. Entonces quería preguntarte, quería decir que en septiembre vienes a España, lo cual, bueno, pues es un placer inmenso porque tengo unas ganas de abrazarte, ¿no? Y poder vernos por fin en persona. Sí. Entonces quería decirte porque, bueno, pues ya nos has dicho y ya se ha comunicado, ¿no? Que vas a venir a la segunda marcha abolicionista aquí en España, abolicionista de prostitución, de vientres de alquiler y de pornografía. Entonces, pues quería preguntarte primero el por qué vienes a apoyar y por qué crees que si son importantes este tipo de iniciativas, este tipo de uniones, ¿no? Porque además esta marcha es europea, es decir, que intentamos que llegue a más mujeres. Entonces, preguntarte un poco qué opinas de todo esto. Bueno, es complejo, porque tiene una situación compleja en España respecto a esta segunda marcha. Yo voy a intentar ser lo más diplomática y moverme con mucha cintura respecto a este tema, porque primero las respeto a todas y considero que esto lo tienen que poder resolver ustedes las españolas que están allí. Yo básicamente voy a esta marcha primero por mi historia, por mi propia vida, porque para mí es un honor. No fui invitada, me autoinvité, esto quiero que todas lo sepan. Yo me acerqué a las chicas y les dije, yo las quiero acompañar porque me parece sumamente importante y me parece fundamental y de una relevancia internacional increíble, y para que aún tenga más relevancia y para que sea levantado por todos los medios, que sé que ustedes en la primera hicieron muy buen trabajo, hay que acompañarlas y hay que fortalecerlas. Esa es mi misión, sumado a que también hay una ley abolicionista que está en este momento pululando, a la cual, por supuesto, me quiero hacer, la quiero ver. Sé que muchas activistas en España también la quieren ver y que están trabajando en poder acceder a esta ley, porque es importante que todas podamos acceder. Y yo creo que si llegasen a conseguir una forma jurídica en España de tipo abolicionista, similar a la de Argentina, o incluso mejor a la de Argentina, porque sé que están pensando también en penalizar a quienes demandan prostitución. Eso sería una gran alegría para todas las abolicionistas en todo el mundo. Totalmente. Pero para que se generen estos procesos, todas tenemos que acompañar. El feminismo absolutamente no es sectario.
con lo cual es importante que esto se visibilice, y si mi presencia en esta marcha, en estos días en que ustedes van a marchar, colabora a nivel prensa o colabora a bajar un poco y que haya una unión dentro del abolicionismo español y europeo, a que unamos fuerzas, a que aunamos esfuerzos, porque todas hacemos grandes esfuerzos. Si mi presencia colabora a esto, es el lugar donde yo tengo que estar. Claramente es el lugar donde yo tengo que estar. Entonces, para mí es un orgullo poderlas acompañar, poder estar, poder marchar con ustedes por estas calles de Madrid. Me hubiese encantado estar en la de Barcelona. Sé que hicieron un bochinche maravilloso, fue fantástico, yo lo celebré, estuve muy contenta, me pareció osado. Yo creo que la palabra fue osado, fue valiente, y yo creo que eso nos empoderó a todas mucho para poder salir ahora en Madrid y nada, hacer otra de estas actos osados que vienen haciendo las feministas más jóvenes y que tienen tanta energía, ¿no? Así que nada, yo creo que ese lugar donde debo de estar es un lugar donde quiero estar con ustedes, así que nada, muy agradecida por recibirme, muy agradecida por permitirme participar, y lo hago, nada, con mucho amor por todas ustedes y por estas nuevas generaciones, que en realidad cuando yo sea vieja son las que van a decir, bueno, vamos a buscar la Lica porque está tan vieja que no puede caminar y vamos a llevarla a alguno de estos lugares. Así Claro que sí. cómo no hoy impulsarlas a todas ustedes, y yo creo que esto nos pone piel de pollo a todas, y es muy lindo. Es muy lindo lo que Totalmente. están haciendo, es muy lindo lo que se ha generado en estos últimos años, y nada, yo estoy enamorada de este feminismo, aunque a veces me hace renegar mucho, me hace sufrir mucho, me hace doler mucho. Por eso soy de las que apuesta a que construyamos lazos reales de amor entre mujeres, que no sean destructivos, que sean realmente solidarios, que sean sororos, y que podamos comprendernos unas a otras. Y sobre todo, construir, ¿no? A eso vamos, a construir y Sí, a mejorar. a luchar por las mujeres. Hay que mejorar este mundo. Y viene de nuestra mano, no viene de la mano de nadie más, viene de nuestra mano. Totalmente. Muchísimas gracias, Alika. Para nosotras va a ser un honor inmenso tenerte aquí. Muchas gracias a las compañeras también de Mujeres por Abolición por todo el curro que conlleva. De verdad que Sí, estoy deseando ya que llegue septiembre para verte en persona. Y bueno, pues muchas gracias por sí. este directo. Para mí ha sido un placer inmenso. Para mí también, muy agradecida, Irene. Gracias por la calidez, por esta empatía y por esta dulzura, ¿no? Que es tan necesaria cuando se hablan de estos temas tan complejos, tan difíciles y tan delicados para las mujeres. Así que es importante tener la mirada de una feminista como vos, y muy agradecida. Muchas gracias, Alika. Y muchas gracias a todas las que estáis por aquí y nos hayáis mandado tantos mimos, ¿no? Así que bueno, Totalmente. pasa buena tarde, Alika. Hasta luego. Chao. Éxitos.